Ok. Entonces, hasta la clase pasada alcanzamos a ver como el primer protocolo más simple que se nos ocurrió para enviar mensajes en forma confiable cuando tenemos un ambiente poco confiable. Y entonces, en general, la regla es que enviamos un mensaje y esperamos un OK, un acknowledgement que nos dice que ese mensaje fue recibido correcto, ¿ya? En general, de aquí para adelante, en todos estos protocolos vamos a suponer que hay un emisor, hay alguien que está tratando de enviar mensajes, y hay un receptor que se supone que los recibe, ¿ya? Cuando esto se implementa de verdad, ¿no es cierto?, en un socket bidireccional, en una conexión sobre Internet, la idea es que hay un emisor y un receptor, y el otro también es un emisor y el otro es un receptor, y en general son dos comunicaciones que van, entre comillas, al mismo tiempo, pero la idea es que uno los modela como dos cosas independientes, ¿ya? De hecho, si el receptor está respondiéndome datos, la idea es que él entonces me va a enviar el dato de respuesta y yo entonces ahí le voy a enviar mi ACK, ¿ya? Y la idea entonces, para evitar el enredo de que en el fondo, y como veíamos antes, algunos protocolos tratan entonces de que si él me va a enviar datos, el ACK que corresponde a lo que yo le estoy enviando vaya de piggyback, ¿cómo se llama?, a la cochihuahua, digamos, del paquete que el otro me está enviando de datos, ¿ya? Pero obviamente ahí el gráfico se enreda cualquier cantidad y conceptualmente es súper complicado y es exactamente así, o sea que en el fondo hay números que van en una dirección y en la otra que corresponden a un flujo y al otro flujo y no son los mismos números porque hay números de secuencia en una dirección y números en la otra, ¿ya? Entonces, el modelo simple, pero recuerden siempre que no es tan simple cuando uno termina implementándolo, pero el modelo simple es suponer que hay un tipo que está enviando y el otro simplemente recibe, ¿ya? Y que el otro no está tratando de enviar. Cuando queremos hacer las dos cosas, tenemos que tener entonces un protocolo en una dirección y un protocolo simétrico en la otra dirección, ¿ya? Por eso es que es más sencillo verlo, simplemente yo estoy tratando de enviarle un montón de mensajes al receptor y nada más. Entonces el receptor lo único que tiene derecho a contestar es ACK. Nunca me va a decir, yo también tengo estos otros datos para usted, ¿ya? Porque entonces a la altura yo tendría que enviarle ACK de vuelta para estar seguro de lo que está pasando, ¿ya? Ok, entonces el modelo simple es, le envío un mensaje, espero el ACK, ¿ya? Stop and wait es el primer protocolo que vamos a hacer, donde su modelo, digamos, es decir, vamos a tratar de ser súper conservadores. Fue diseñado, como les contaba la otra vez, un poco como para puertas seriales, donde el delay es bajo, ¿no es cierto? Las respuestas me llegan muy rápido. En general, el enlace mismo no tiene mucha capacidad y, por lo tanto, no pierdo demasiado con esperar la respuesta uno por uno, ¿ya? El modelo, entonces, es, si yo logro estimar cuánto se demora el mensaje en llegar al receptor y cuánto se demora el ACK del receptor en llegar hasta mí, ¿no es cierto? Que es lo que se llama el round trip time, o sea, el tiempo de ida y de vuelta, sumados. Eso es más o menos el tiempo que normalmente yo voy a tener que esperar, ¿ya? Entonces la regla es que voy a poner un timeout, en el fondo voy a programar una alarma para que me avise cuando ya pasó demasiado tiempo y que significa que voy a dar por hecho que el ACK se perdió o que el mensaje se perdió y por lo tanto el otro nunca me envió un ACK, ¿okay? Cualquiera de los dos escenarios sirve. Normalmente la estimación de timeout, o sea, los problemas del protocolo típicamente son estimar ese timeout, ¿no es cierto? Si defino que el timeout es exactamente el round trip time, tengo el problema de que cualquier varianza, el otro tipo está un poquito lento en la CPU y por lo tanto se demoró en generarme el ACK, o si por supuesto no es una puerta serial simple, sino que es un internet, digamos, que el delay no es tan estable como yo pensaba, significa que voy a generar retransmisiones inútilmente, ¿no es cierto? Y eso implica entonces que voy a estar consumiendo ancho de banda inútilmente, ¿no es cierto? Voy a estar retransmitiendo y teniendo que definir cuál ACK es el correcto, etc. Y por lo tanto, en general, trato de tener un timeout más bien conservador que ojalá no me genere retransmisiones inútiles. O sea, que en el fondo cuando llegue el timeout es porque estoy seguro que es muy poco probable que el ACK me va a llegar más tarde, ¿ya? ¿Cuál es? ¿Y qué pierdo si es que el timeout soy demasiado generoso, ¿no es cierto? Y genero un timeout que es muy, muy largo, o sea, un par de días, ¿ya? Lo que pasa entonces es que en caso de que haya una pérdida, a todo esto, si el timeout es muy largo y no se pierde nada, da lo mismo, todo funciona impecable. O sea, el único problema es cuando hay pérdida, ¿ya? Entonces mi problema es que si defino un timeout muy generoso y hay pérdida, voy a tener que esperar todo ese tiempo antes de recuperarme, y si eso sigue ocurriendo, significa que cada algún número de paquetes voy a tener que esperar 2 días antes de seguir
mi protocolo de comunicaciones. ¿Ok? Entonces, como tiende a pasar en computación, ¿no es cierto? Tengo una especie de trade-off en donde nunca está claro cómo tengo que definir el timeout, que en el fondo me gustaría definirlo más o menos cercano al tiempo de ida y vuelta, de modo de retransmitir rápido en caso de pérdida, y por otro lado quiero definirlo más o menos generoso, de modo de no retransmitir inútilmente. Entonces ahí vamos a analizar en general, depende de los escenarios, cuánto es el costo de retransmitir exageradamente versus cuánto es el costo de esperar. Y vamos a tomar decisiones al respecto. ¿Ya? Entonces el timeout es un problema medio abierto. Y por supuesto también depende de la varianza del round trip time, ¿no es cierto? Porque si el round trip time es súper estricto calculable y es exactamente cuánto vale y no se mueve ahí, es mucho más fácil calcular un timeout que un round trip time que puede tener una varianza casi del mismo tamaño que el round trip time, en cuyo caso se vuelve casi impredecible al final de cuánto es. ¿Ya? Y por supuesto depende de la distribución, porque los round trip time no necesariamente tienen una distribución normal. Ya. Eso es stop and wait. Lo que alcanzamos a ver en la clase pasada era que este protocolo que parecía tan simple, que en el fondo era programar un timeout que llega hasta por acá y cuando ocurre retransmito y espero hasta lag, etc., nos dimos cuenta que tenía el problema entonces que me puede generar mensajes duplicados en el receptor y que el receptor no tiene cómo darse cuenta que el mensaje le llegó duplicado. Por lo tanto hay que enumerar los mensajes de alguna forma para que el tipo sepa descartar los mensajes duplicados. ¿No es cierto? ¿Cuándo se duplica un mensaje? Cuando se pierde un ACK. ¿Ok? Si yo le mandé un mensaje, el ACK se perdió, yo se lo voy a retransmitir y el tipo tiene que saber que este mensaje es el mismo que el anterior y por lo tanto hay que descartarlo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver las cosas que le vamos agregando y complejizando en el protocolo. Le vamos a agregar un contador al mensaje, ¿ya? Que se llama un número de secuencia y lo vamos a revisitar 10.000 veces en los protocolos estos, digamos. Y habiendo hecho eso, después nos dimos cuenta que el ACK se nos puede confundir si es que no lo distinguimos, porque si ocurre que mi timeout está un poquito mal calculado, ¿no es cierto? Ocurrió un timeout acá, con lo cual yo retransmití un paquete que en realidad había llegado correcto y cuyo ACK venía en camino pero todavía no llegaba, tengo mi problema de que no sé si ese ACK corresponde a este paquete, que sería el n+1, ¿no es cierto? No, perdón, sería el n de nuevo. Acá, el n, ¿no es cierto? O si corresponde en el fondo a que este paquete que yo retransmití lo puse otra vez. ¿Ya? Entonces lo que me suele pasar es que cuando llega este ACK, normalmente yo voy a suponer que fue a este y que por lo tanto estoy mal, porque eso me va a generar un escenario correcto. Ok, mi problema es... Mi problema es después. Voy a llegar acá y acá voy a generar el paquete n+1, ¿cierto? Entonces, ya sé que el n llegó bien. Al haber enviado bien el n, voy a generar el paquete n+1 en este punto. Y mi problema entonces es que ahora tengo dos ACKs en camino. ¿Ya? Y no es irrelevante para cuál paquete es el ACK. ¿Ya? En particular, si estamos en una red con fallas, podríamos tener algo como esto, donde este no llegó nunca, por lo tanto aquí tuve una pérdida, ya. Y este ACK, erróneamente, lo vamos a asumir como para el paquete n+1. Y vamos a seguir con el paquete n+2 cuando el n+1 nunca llegó. ¿Se fijan? Entonces al final, habiendo numerado los mensajes, los ACKs no me pueden quedar no numerados. Necesito saber, a pesar de que estoy en un stop and wait simple, donde solo transmito mensajes una vez que ya recibí el ACK, igual se me genera este escenario donde yo necesito saber este ACK para cuál de los dos paquetes es. Si es un ACK duplicado, entre comillas, lo ignoro, porque ese ACK ya lo habíamos recibido. Y si es un ACK nuevo, para el paquete n+1, ahí sí puedo continuar. ¿Cómo se arregla eso? Le agregamos al ACK un número de secuencia, que no es un contador de secuencia del ACK, sino que es a qué número de secuencia corresponde ese ACK. O sea, es como si yo estoy diciendo ACK, ¿a qué mensaje? Entonces, siempre que envío un mensaje n, debo recibir un ACK n.
acá al enviar un mensaje n, en el caso que sea el n más 1 el que se pierde, no hay confusión porque en el fondo mi ACK se va a ir con un n de nuevo, con lo cual yo sé que es un ACK duplicado que ya recibí, por lo tanto sé que tengo que seguir esperando el de n más 1. ¿Ok? Y con eso tenemos un protocolo correcto. ¿Ya? Hasta ahí habíamos llegado. O sea, en el fondo, partiendo de la base de un protocolo súper simple, que todos sabíamos que parecía bastante rasca, digamos, y bastante elaborado así sin pensarlo mucho, igual se me transforma en un protocolo que empieza a complejizarse más de lo que uno habría querido. ¿Ya? Probablemente a ojo uno habría pensado que con un stop and wait tan simple no necesito números de secuencia, no necesito números de secuencia de lag, sino que simplemente envío, espero el lag y se acabó. ¿Ya? Y cuando uno empieza a armarlo se da cuenta que la cosa se vuelve más complicada. Ok, numerando los mensajes y numerando los ACKs, tengo un protocolo stop and wait correcto. Ya. ¿Por qué stop and wait nadie lo usa en la vida real? Porque tenemos el problema de que incluso en el escenario en que todo funcione bien, ¿ya? En que no se pierda nada, ¿ya? Yo tengo que enviar un mensaje y tengo que quedar sin transmitir nada durante todo el tiempo que demoramos en ir y volver. Si ese tiempo es nada, estamos a fibra óptica de 1 metro de distancia, digamos, me puede dar más o menos lo mismo, porque en realidad fibra óptica es mal ejemplo. Digamos, un cable de cobre de baja velocidad muy cercano, o sea, con bajo delay y bajo bandwidth, me da más o menos lo mismo. O sea, los viejos modelos de que las redes eran de baja capacidad, con bastante pérdida y con poco delay, esto en realidad funcionaba bastante bien, porque la cantidad de bytes por segundo, entre comillas, que yo perdía por esperar este rato no era mucho. ¿Ya? El escenario donde esto funciona mal es de origen a un paper famoso que hizo ¿cómo se llama? Que Internet se rediseñara por completo, que se llaman las redes, le pusieron LFN, las Long and Fat, o sea, los cables de alto delay y gordos. ¿Ya? Y Long and Fat Network se resume como LFN en inglés, y todo el mundo entonces las llama las redes elefantes, ¿eh? Elephant Networks, que en el fondo tiene que ver con el long and fat, serían como slow and fat, digamos, si fuera un elefante. Digamos. Entonces las redes elefantes son aquellas que se comportan pésimo para el protocolo stop and wait. El ejemplo clásico, digamos, un enlace satelital de alta capacidad. ¿Ya? O sea, un enlace de muy alto round trip time, normalmente son tipo un poquito más de medio segundo de ida y vuelta, con alta capacidad, con 10 megabits por segundo. ¿Ya? Entonces, cuando uno calcula estas cosas, el BDP son como los bits los bits que me caben en un segundo de ese enlace. No, perdón, en un delay de ese enlace. O sea, en lo que me demoro en ir y volver, cuántos bits podría haber metido dentro del enlace. Que en el fondo es cuánto pierdo por esperar el ACK. ¿Okay? O sea, cuántos bits perdí de haber enviado por esperar el ACK. Cuando el BDP es muy alto, y puede llegar a ser extremadamente alto, por ejemplo en el caso de este enlace son 6 megabits, ¿eh? Que si redondeamos a 10, digamos, serían como 600 kilobytes, digamos, lo que pierdo cada vez que espero un ACK, ¿ya? Que yo podría haber ya transmitido todo eso cuando el ACK llegó. ¿Okay? Y por lo tanto las redes que tienen alto BDP, entre comillas, se definen como redes elefantes, ¿no? ¿Cuál es la forma de luchar contra las redes elefantes, digamos? Es tener buffers. O sea, en el fondo, jamás enviar y esperar el ACK sin transmitir, sino que enviar y esperar al mismo tiempo los ACKs de un montón de paquetes simultáneos. ¿Okay? O sea, que en el fondo yo transmito acá una secuencia de mensajes que son, idealmente sean equivalentes a la cantidad de mensajes que me caben, o sea, equivalentes al BDP. O sea, ojalá que yo logre tener un buffer tan grande como el BDP, de modo de que jamás deje de transmitir mientras pueda transmitir. ¿Ya? Por supuesto, esto solo tiene sentido y hace razón, digamos, en las redes donde se pierde poco. O sea, en el fondo, la red elefante
más interesante para nosotros es aquella donde además tiene poca pérdida. ¿Okay? Porque si tiene mucha pérdida, al final da un poco lo mismo, porque en definitiva voy a tener que retransmitir y volver atrás y se me vuelve muy enredado el manejar muchas pérdidas, ¿ya? Entonces, en general, el caso ideal es una red elefante donde tengo poca pérdida y por lo tanto es pura ganancia esto de acá, ¿ya? Porque en el fondo transmito, recibo los hacks y avanzo a la misma velocidad del enlace sin casi nunca tener que volver atrás, ¿ya? Después puedo mirar en las evoluciones, después se ha tratado de definir mejor con... pero el peor enemigo de Stop and Wait, si ustedes quieren, es la red elefante que pierde poco, ¿ya? Porque en el fondo es como que pierdo todo el provecho que yo le podría haber sacado a esa red estúpidamente esperando algo que además no va a ocurrir nunca, que es que pierda un paquete. Entonces pago todos los costos sin tener ninguno de los beneficios. Ok, entonces eso lleva al segundo protocolo clásico, en el cual está basado TCP a todo esto, con varias versiones. Después vamos a ver TCP en particular, pero esta es la parte teórica. Esto era parte del curso de comunicación de datos desde los años 60, digamos. La idea era enviar un montón de paquetes. Por ejemplo, en el caso del ejemplo anterior que habíamos definido para la presentación, viendo el tamaño de los paquetes, uno puede calcular, dado el BDP, que mi óptimo es poder estar siempre con 8 paquetes en curso, digamos. ¿Ya? O sea, yo transmito 8 paquetes y recién ahí me quedo bloqueado si es que no ha llegado el ACK para el primero. Si todo va bien, justo cuando yo haya transmitido mis 8 paquetes debería empezar a recibir los ACKs. Y por lo tanto, en régimen permanente, ojalá yo tenga justo los 8 y esté recibiendo los ACKs al mismo tiempo que estoy transmitiendo. Y si la aplicación cumple con mantener ese ancho de banda, yo podría estar permanentemente transmitiendo sin nunca quedarme bloqueado, que es el ideal de toda solución de comunicación de datos, ¿no es cierto? Su objetivo es ese, nunca quedarse bloqueado porque la red está llena o porque la aplicación no le manda datos, ¿no es cierto? Sino que estar siempre con el pipe lleno, digamos. Entonces lo que necesitamos es hacer una especie de paralelismo en esto, donde yo envío, y después de un tiempo empiezo a recibir los ACKs del primer paquete, del segundo paquete, del tercero, y con eso puedo volver a enviar lo que sigue, ¿no es cierto? Y mantengo siempre como un pool de paquetes ya enviados, ¿ya? ¿Cómo se implementa esto? En el fondo necesito en el emisor tener lo que se llama una ventana de transmisión. Se llama ventana porque está basado en la idea que si yo simplemente pongo paquetes acá, digamos, para simplificar uno puede pensar en un byte, pero en realidad son paquetes de tamaño variable normalmente, pero uno podría pensar que estos son bytes simplemente, y en el fondo tengo la aplicación acá que está generando bytes por ese lado de mi buffer, y yo estoy transmitiendo a la red por este lado del buffer. Entonces en general tengo un grupo como así de paquetes ya enviados, pero que no he recibido el ACK correspondiente, ¿ya? Recuerden que los paquetes tienen que llevar un número de secuencia, por lo tanto, en general acá tengo algo así como el N, el N más 1, el N más 2, si es que suponemos que la aplicación va por ese lado y la salida va por el otro. Y esto, yo quiero que sea más o menos el BDP del enlace, ¿ya? O sea, en el fondo, que el total de bytes que tengo allá adentro sea parecido a lo que me cabe en el enlace entre que yo envío y que recibo el ACK. Ese es como mi ideal. Eso se llama una ventana porque normalmente la aplicación está mandando datos en forma asíncrona, ¿no es cierto? Y normalmente el ideal es que sea un poquito más rápida que yo. Por lo tanto, también hay otros bytes, otros paquetes aquí esperando ser transmitidos que yo todavía no les doy el vamos. Y estoy esperando a que este tamaño total, que es mi BDP, se achique por el lado de allá para poder agrandarlo por el lado de acá. Entonces se llama sliding window en el sentido de que este tamaño está como precalculado y es una ventana de corredera, ¿no es cierto? Entonces yo la idea es que la voy moviendo en esta dirección a medida que pasa el tiempo, ¿ya? Si yo llego hasta acá y me siguen llegando datos, la idea es que yo paro de transmitir. Y ahí me quedo bloqueado esperando el ACK. Significa que ya sea está mal calculado el tamaño de mi ventana o ya sea están empezando a haber pérdidas. Por lo tanto, no quiero seguir insistiendo en agrandar la ventana. O sea, la ventana tiene como un máximo, digamos. A todo esto, la ventana podría ser más chica que esto, y eso ocurre en el caso que la aplicación está siendo un poquito lenta y no tengo suficientes datos.
¿no es cierto? O sea, si me empiezan a llegar estos ACKs, el sliding window se va a correr hasta acá. Pero después, si siguen llegando ACKs, la ventana se va a empezar a achicar. ¿Sí? Porque no tengo para dónde correrla más hacia la izquierda, porque no tengo más datos de la aplicación. ¿Ya? Entonces, eventualmente la ventana puede terminar en tamaño 0, digamos, si es que ya no tengo más datos, en cuyo caso, bueno, no me queda más que quedarme bloqueado esperando que la aplicación haga algo. Y eso es normal. Ok, en el receptor, ahora necesito algo parecido. Necesito algo parecido donde yo voy almacenando los mensajes que voy recibiendo, ¿no es cierto? O sea, acá recibí el mensaje N, seamos consistentes, podemos poner el mismo color. Acá recibo el mensaje N, acá el mensaje N más 1, acá el mensaje N más 2. Y normalmente tengo espacio para recibir más mensajes si ustedes quieren. Y este es como el pedazo de mensajes que están esperando, a su vez ser leído por la aplicación local. También puede ser que me estén llegando datos y que la aplicación local nunca los pida. Entonces, en general, los protocolos de ventana y corredera consisten básicamente en tener una lista de buffers que por ahora pueden considerar infinita, pero que obviamente en la implementación práctica tenemos que generar un buffer finito. Y dentro de ese buffer tenemos una ventana que en el fondo tiene dos extremos, ¿no es cierto? Que en el fondo son tres variables, si ustedes quieren, que en el fondo uno es el tamaño de la ventana, que es como el tamaño máximo de la ventana en realidad, ¿no es cierto? Que es cuánto es lo más, que debería ser el BDP. Y tengo el puntero, digamos, al primer pedazo que está dentro de la ventana y el primer pedazo que está por entrar a la ventana, y eso se va moviendo y actualizando a medida que pasa el tiempo. Y por supuesto, el invariante que tengo que buscar, ¿no es cierto?, es que por supuesto la diferencia entre el primero y el último siempre, si estamos hablando de bytes, pero en realidad la implementación puede ser bastante más complicada porque en general son como paquetes de datos, qué sé yo, si estoy hablando de una Ethernet, un paquete de datos de 1500, por ejemplo, datos, pero estas cosas las tengo que contar en bytes normalmente porque el BDP lo conozco en bytes, no en paquetes. Entonces tengo que multiplicar por los tamaños, en fin, pero conceptualmente es así, digamos, es una lista de bytes que yo empiezo a retransmitir. Ok. Ok, y entonces la idea en general es que si yo soy el emisor, voy transmitiendo paquetes, los paquetes van siendo recibidos correctamente por el receptor verificado. Si es el paquete que el receptor esperaba, me debería mandar un ACK asociado a ese paquete y preservando entonces la misma lógica de stop and wait. La discusión va a ser un poco, digamos, cuáles son las situaciones del protocolo en donde se enreda, ¿no es cierto? Si yo puedo estar seguro que el ACK que recibí es el correcto, cuándo puedo continuar, etcétera. O sea, está lleno de modificaciones que yo puedo hacer al protocolo, pero el concepto es parecido al stop and wait en el sentido de que la única diferencia, stop and wait es exactamente lo mismo que una ventana de corredera de tamaño 1. ¿Ya? O sea, los protocolos de ventana de corredera incluyen en la familia, digamos, a stop and wait. ¿Ya? Por lo tanto, lo que voy a hacer es simplemente quedarme bloqueado cuando la ventana llegue a este tamaño, esperar los ACKs correspondientes, cuando llega este ACK avanzo, etc. ¿Ya? Las discusiones y los temas complicados van a ser más bien cuando pasan cosas raras. Ejemplos difíciles, digamos, cuando me llega un ACK para un paquete que no es el primero que estaba esperando. ¿Ok? Ahí hay más de una solución, etc. Yo puedo hacer protocolos más simples, pero que se comportan peor, digamos, con respecto a consumo de ancho de banda, y protocolos más complejos que gastan más CPU versus adaptarse mejor. ¿Ya? Y hay una especie de evolución lenta hacia protocolos cada vez más complejos, pero más óptimos en lo que es uso de recursos. ¿Ya? Eso es un poco la tendencia natural del sistema. Otra cosa importante es que ahora el timeout no es global, o sea, no me basta tener un timeout para toda la ventana, sino que necesito tener timeouts por cada uno de los elementos transmitidos, porque es posible que, por ejemplo, yo transmita el n+1 en un tiempo y expire el timeout del primero y yo lo retransmita, en cuyo caso tengo que programar un nuevo timeout para ese paquete que no tiene nada que ver con el timeout de este. ¿Se fijan? O sea, en el fondo, cada paquete, como va siendo retransmitido en forma particular, cada uno tiene su propio timeout asociado y se maneja en forma independiente.
Eso hace que la programación es más complicada porque significa que cuando los despierta el timeout ustedes no están seguros de cuál es el que hay que mirar, ni cómo, ni qué hacer y qué sé yo. ¿Ya? Entonces, la programación de esto es súper entretenida. Y por supuesto, el emisor siempre mantiene el tamaño de la ventana en memoria, de modo de poder retransmitirlos en caso de necesidad. Ya, la implementación más simple de esto, que se llama GoBackN, presupone en realidad que el receptor va a tener una ventana de tamaño... otra cosa, te lo he dicho antes, el tamaño de la ventana del emisor es muy importante para el ancho banda y para el BDP, no tiene nada que ver con el tamaño de la ventana del receptor. ¿Ya? O sea, son dos valores que son totalmente independientes. ¿Ok? La idea es que este es para los paquetes que van en camino, pero este de acá en realidad para lo único que sirve es para soportar mejor paquetes desordenados. ¿Ya? Si yo en realidad quiero hacer la versión más simple, puedo definir una ventana de tamaño 1, entonces lo único que tengo es un espacio preparado para el paquete n. Si el n se llega a perder, y después me llega el n+1, el n+2, el n+3, simplemente los descarto. Porque yo estoy esperando el n. ¿Ya? Y algún día el emisor volverá a transmitir el n y va a volver a transmitir todos los otros porque todos se perdieron porque yo los descarté y por lo tanto el protocolo va a andar. Entonces, el tamaño de la ventana del receptor solo sirve para desorden de mensaje. ¿Ok? Y puede tener protocolos más complicados con ventanas de receptor más grandes y protocolos de receptor muy simples con ventanas pequeñas. ¿Ya? En cambio, la ventana del emisor, de nuevo, es fundamental para la performance del algoritmo. ¿Ya? Ok, y por lo tanto, en el receptor en general, si quiero mantener una ventana de recepción, necesito tener como el número más chico que es el que estoy esperando, es como el próximo paquete que estoy esperando, y el número más grande que puedo aceptar, que en el fondo es el tamaño de mi ventana. ¿Ya? Cuando la ventana es de tamaño 1, esos dos números son iguales. ¿Okay? Estoy esperando un paquete y ese es el máximo que puedo recibir y por lo tanto el único que me interesa y todos los otros, sean más chicos que son retransmisiones inútiles o sean más grandes, los descarto. Ok, entonces el protocolo genérico es interesante porque pueden pasar de nuevo múltiples escenarios. ¿Cuál es el caso óptimo y perfecto? El caso óptimo y perfecto es que estoy en el receptor esperando el paquete n y recibo el paquete n, ¿no es cierto? Si recibo el paquete n, ¿qué es lo que hago? Envío un ACK diciendo este es ACK para el paquete n, corro la ventana, digamos, en esa posición y sigo esperando. Si me llega el n+1, ACK de n+1 y todo va bien. Si estoy en un Elephant Network, ¿no es cierto?, donde nada se pierde y el buffer de allá es igual al BDP, es óptimo porque tengo la tubería llena todo el tiempo y yo jamás me bloqueo, ¿no es cierto?, esperando ACKs, porque los ACKs van llegando a la misma velocidad que corresponden y por lo tanto estoy todo el tiempo con espacio para transmitir, ¿no es cierto?, y puedo llenar el pipe y por lo tanto si es un enlace satelital de medio segundo de delay, pero de 10 megabits por segundo, yo voy a medir 10 megabits por segundo de transmisión. ¿Okay? O sea, yo voy a utilizar full la capacidad de transmisión. Mi protocolo no va a hacer más lento, digamos, el enlace. ¿Ya? Y ese es como el ideal que uno busca permanentemente. Ok, errores. ¿Ya? En el escenario normal, de vez en cuando se va a perder algo, y nos pasa igual que antes en el stop and wait, que se puede perder un mensaje, como también se puede perder un ACK, y tengo que poder sobrevivir a ambos escenarios. En orden, supongamos que se pierde un mensaje. Entonces, yo estoy esperando el número de secuencia n y me llega el n+1. ¿Ok? Escenario simple, ventana de tamaño 1, para no entrar en las complicaciones de ventanas más grandes todavía. ¿Qué hacemos en ventana de tamaño 1? Estoy esperando el n, recibo el n+1. Entonces no me sirve el n+1. No tengo dónde guardarlo y no ha llegado el n que es el que yo necesito. ¿Qué hago? Una posibilidad es quedarme callado. ¿No es cierto? Si yo me quedo callado, o sea, lo descarto y no hago nada, no es tan malo porque eventualmente el emisor va a hacer timeout y me va a retransmitir. Entonces en realidad no estoy matando el protocolo con quedarme callado,
Pero la pregunta es, ¿no podría ser algo un poquito más inteligente? ¿Ya? Para apurar el sistema, ¿no es cierto? Porque el timeout siempre va a ser más grande que el round trip time. Entonces yo mando un mensaje de vuelta diciendo algo pasó, el tipo podría retransmitirme más rápido. ¿Ya? A ver, podría ser que en realidad los mensajes fueran desordenados y que el N terminara llegándome y que todo esto fuera falsa alarma, ¿no es cierto? Pero normalmente, 99% de los casos, en realidad lo que pasa es que N se perdió. Las redes pierden mucho más que lo que desordenan. Es rarísimo que los paquetes se desordenen en el camino, incluso en Internet, que hace hartas cosas raras, los paquetes rara vez se desordenan. En cambio, que se pierden es a cada rato. ¿Ya? Entonces, lo más probable es que esto es un síntoma de una pérdida. ¿Cierto? Y si yo le pudiera decir al otro tipo, oye, se te perdió, de hecho, peor que eso, digamos, incluso, o sea, cualquier cosa, este es N más 1, pero en realidad cualquier cosa mayor que N, ¿ya? Desde el punto de vista mío, lo importante es que N se perdió. Que se hayan perdido todos los otros no me importa, porque en realidad es N el que yo quiero, ¿no es cierto? Es lo único que me sirve. Entonces yo lo que quiero es que me retransmita N. ¿Ya? Entonces, hay dos versiones de eso. Me pregunto si venía después eso. Eso. Hay dos versiones para eso. La versión normal y tradicional, es decir, voy a retransmitir el ACK del último paquete recibido correcto. ¿Ok? Que en el fondo es como decir, solo por si acaso, por ejemplo, a todo esto, podría ser, estoy esperando el N, podría ser N más 1, también podría ser N menos 1, o un menor que N. Eso también podría ocurrir. ¿Ya? Entonces, en todos esos escenarios, yo podría decidir, ok, ¿saben? Voy a transmitir ACK y voy a ponerle N. ¿Ya? ¿En qué me ayuda eso? Me ayuda en que, si fue el ACK el que se perdió, entonces el tipo está retransmitiendo paquetes inútilmente, que yo ya recibí bien. Con eso le garantizo que el tipo recibe el ACK correcto y sabe a partir de dónde tiene que ir. ¿Ya? Y la otra versión es inventar un nuevo tipo de protocolo, o de paquete control, que se llama un NAC. ¿Ya? Entonces, un NAC es un Negative Acknowledgement, es decir, este lo recibí mal. ¿Ya? Entonces, en ese caso, yo le podría hacer una especie de NAC al número de secuencia correspondiente, o que en el fondo sería algo así como un NAC del N más 1. O sea, es como, perdón, esto es NAC de N menos 1 y esto es NAC de N. Porque estoy esperando el N. El que recibí correcto es el N menos 1. ¿Ya? Clásico error de programación. Por lo tanto, una opción es mandar el ACK del que recibí bien último, que es el N menos 1, y la otra es avisar, ¿sabes? Estoy esperando el N y no lo he recibido. Cualquiera de las dos opciones, en general, lo único que hago es apurar. ¿Ya? Si yo me quedo callado, en general, este es opcional. ¿Ya? Este es opcional y en este escenario es opcional. Donde no es opcional es en este escenario. ¿Ya? Porque si ustedes reciben un paquete N-1 y se quedan callados, y en realidad lo que ocurrió es que el ACK de N-1 se perdió, entonces el tipo va a seguir insistiendo, va a seguir N-1, N-1, N-1 y el protocolo no va a avanzar nunca más. ¿Ok? Entonces, la regla es siempre en este escenario, esto tiene que darse. O sea, esto es parte como fundamental de un protocolo de ventana de corredera. Es que si ustedes reciben cualquier paquete menor que el que están esperando, tienen que enviarle el ACK correspondiente. ¿Ya? Ok, ya, después vamos. El NAC es opcional y enviar un ACK aún en este caso también es opcional. ¿Ya? Porque este caso se arregla solo por timeout si es que ustedes no lo hacen. Ok. Segunda optimización posible. Primera optimización era ya sea usar un NAC o ya sea usar un NAC de extra. Segunda optimización posible es en el receptor en el emisor tratar de ser semi-inteligente, digamos, con respecto a los ACKs que uno recibe. Y eso funciona si es que yo sé que
el receptor tiene una ventana de tamaño 1, ¿ya? Pero solo en ese caso. Si ustedes saben que el receptor tiene una ventana de tamaño 1, ustedes envían el paquete n-3, digamos, porque se perdieron un montón de ACKs. Supongan que los paquetes llegaron bien y se les perdieron 5 ACKs seguidos y ahora entonces están retransmitiendo un paquete muy antiguo, que el otro ya lo tiene, pero que todos esos ACKs se perdieron. Entonces, supongan, no sé, n-3, ¿ya? Entonces, mandan n-3, el tipo recibe, ve que es menor que n, ¿ok? Y entonces, normalmente la regla es, igual le voy a mandar el ACK del último recibido correcto, ¿ya? El protocolo oficial original tendría que haber sido siempre mandar ACK del paquete que recibí, ¿eh? Cualquiera que sea. Si es antiguo, si era el n-3, yo debería mandar el ACK de n-3 para decir que lo recibí bien. Pero en este caso lo que digo es, mira, voy a mandar ACK n-1 y el emisor siempre va a asumir que si él está en el paquete n-3 y recibe un ACK en el futuro, de paquetes que están acá, digamos que están en la ventana de transmisión, pero que están más adelante, eso implica ACKs de todos los paquetes en el camino. ¿Okay? Es como decir, siempre estoy, digamos, en el mayor de todos estos ACKs. ¿Por qué? Porque si el tipo me está enviando ese ACK, ese es el paquete que ya recibió, él está esperando uno, y la única forma de estar esperando ese es que todos los anteriores hayan estado correctos. ¿Okay? O sea, si él me dice ACK de n-1, no puede no haber recibido correcto todos los anteriores a ese. ¿Okay? Entonces, como por conclusión, digamos. O sea, yo sé que yo puedo concluir que eso es así. ¿Ya? Entonces, una regla clásica en esto, fuera del NAC y una segunda adición de funcionalidad, es en el emisor decir que ACK de n siempre implica ACK para cualquier cosa menor, de hecho, bueno, menor o igual que n, que es obvio, ¿eh? A todo esto, estamos funcionando en un escenario donde suponemos que los números de secuencia son infinitos, disponibles y jamás se acaban, ¿no es cierto? Porque obviamente x menor o igual que n significa en el fondo que tengo todos los enteros disponibles para poder saber cuáles son menores y cuáles son mayores, ¿ya? Después vamos a ver cómo uno arregla el tema cuando los números de secuencia no son finitos, o sea, no son infinitos. Ok, eso. Entonces, en el fondo, el algoritmo clásico, digamos, es si yo recibo un ACK desde el receptor, ¿no es cierto? En el fondo, yo siempre estoy enviando un ACK con el número de secuencia que acabo, el último que recibí correcto, y el ACK lo consideramos acumulativo en el emisor, de modo que siempre se llega a confirmar los paquetes anteriores. ¿Ya? Ok, no creo que valga la pena ver el ejemplo completo que aparece ahí, pero se los dejo en el ejercicio. Ok. Ya, simulación. Partamos todo de nuevo. De un sistema con ventanas correderas donde supongamos que el emisor tiene una ventana del tamaño del BDP y el receptor tiene tamaño 1. ¿Ya? O sea, seguimos hablando con receptor, ventana, tamaño 1. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a obtener es un emisor que se pone a enviar sus mensajes. Y donde acaba el n, el n más 1 y el n más 2. Y llegado un momento, empiezo a recibir los ACKs de vuelta. Y acá iría otro, ¿no es cierto? Y tengo ACKs que dan de vuelta. Ese es como el modelo típico que vamos a ver, donde en el fondo aquí va el ACK, otro ACK y otro ACK. Y obviamente entonces este va a ser algo así como para n, este para n más 1 y este para n más 2. Y entonces, si es que no hay pérdidas en ninguna de las dos direcciones, me falta el último mensaje acá, que sería el mensaje n más 3. Y si no hay pérdidas, ¿no es cierto?, estamos sacándole provecho perfecto a el enlace, a la tubería, ¿no es cierto?, y la tenemos siempre repleta. Ok, se nos pierde n más 3. ¿Ya?
perdamos n más 2, digamos. Entonces, n más 2 nunca llegó. Y por lo tanto, este ACK nunca existió. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el protocolo? La ventana creció hasta su tamaño 3, que supongamos que es su tamaño máximo. Y después recibimos el ACK de n, por lo tanto, pudimos achicarla un poco, ¿no es cierto?, por el lado de allá. Entonces me queda un poquito más chica ahora que el tamaño máximo posible. Si tengo paquetes por transmitir, yo debería retransmitir acá el n más 3 correctamente. Una vez que llegue el n más 1, deberíamos transmitir de nuevo ahora un n más 4, porque no vamos a parar el protocolo mientras no lleguemos al paquete pendiente, que va a ser el n más 2. O sea, una vez que este lado de la ventana llega al n más 2, ahí la ventana de correr queda como trancada, si ustedes quieren, el n más 2. Y si hay datos para acá, digamos, va a quedar del mismo tamaño, o sea, el tamaño BDP, pero detenida en esa posición, porque ese es un ACK que no ha recibido nunca. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir una vez que estemos en esa situación? Vamos a llegar a tener una ventana corredera que está en el paquete perdido, que es el n más 2, y va a llegar hasta acá, digamos, ¿no es cierto?, con todos los paquetes retransmitidos. Y si acá hay más datos que la aplicación sigue poniendo, ya no voy a poder seguir avanzando hacia la izquierda y nos vamos a quedar detenidos en ese lugar. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir entonces? Que cuando transmitimos el paquete n más 2, acá le anexamos, digamos, una bomba de tiempo, ¿no es cierto?, un timeout del tamaño que está calculado para hacer más o menos el round trip time, y por lo tanto, cuando yo debiera haber recibido ese ACK, que es más o menos por acá, ¿no es cierto?, debiera llegarnos un timeout. Recuerden que los timeouts están asociados a un paquete, no son timeouts globales, por lo tanto es un timeout para el paquete n más 2. ¿Ya? Entonces ahí el protocolo tiene que empezar a decidir qué es lo que va a hacer. ¿Ya? Lo lógico que uno pensaría en la primera implementación es decir, ok, lo que tengo que hacer es retransmitir el n más 2 y nada más, porque es n más 2 el que hizo timeout. Los otros yo los he transmitido correctamente, es posible que hayan llegado bien al otro lado, por lo tanto, ¿para qué voy a retransmitir el resto? ¿Cierto? Por lo tanto, la implementación naif sería, ok, retransmitamos nada más que n más 2. Eventualmente es posible que yo termine habiendo recibido los ACKs de todos los paquetes, ¿no es cierto? Y lo único que estoy esperando es el n más 2 para poder seguir adelante con mi protocolo. Y el ideal sería que cuando yo retransmito n más 2, eventualmente me llegue mi timeout y ahí pueda recuperarlo. ¿Ya? Aunque todo esté súper bien implementado, si ustedes se fijan, por cómo está pensado el protocolo, yo no puedo seguir agrandando la ventana mientras no reciba ese ACK. Y por lo tanto, aunque todo haya estado bien y todo llega bien y todos estos estén con sus ACKs listos, yo me voy a quedar bloqueado, igual como en el stop and wait, en el primer paquete. Y por lo tanto, en cuanto hay pérdidas, automáticamente ya no soy capaz de sacarle el ancho banda total al enlace. ¿Ya? Si esta es una red tipo elefante, el costo de la pérdida es mucho más alto que en una red de tipo, sería algo así como flaca y delgada, ¿no es cierto? O sea, corta y delgada, ¿no es cierto? Una red de bajo delay y de poca capacidad. Una pérdida con este protocolo no me afecta mucho, pero una pérdida en estos enlaces es súper dañino, ¿ya? Porque significa que me vuelvo una especie de stop and wait por un rato. ¿Ya? La buena noticia es que una vez que ustedes reciben el ACK, estamos listos y podemos empezar a llenar la ventana de nuevo y partir todo de nuevo. ¿Okay? Entonces, cada pérdida me hace como un frenazo, pero después puedo recuperarme rápido. ¿Ya? Ya, ¿qué es lo malo de esto? Si es frecuente que se pierdan los paquetes. No, eso es un desastre, sí. No, pero hay algo, estoy haciendo trampa.
porque en realidad lo que dije no se puede implementar con un receptor con una ventana de tamaño 1. ¿Por qué? Porque en realidad, si el n+2 se perdió, todos estos paquetes los perdimos también, por culpa del receptor. Y por lo tanto, en realidad yo nunca pude haber recibido esos hacks. ¿Ya? O sea, no saqué nada. O sea, transmití todos los paquetes, llegaron bien al otro lado, me llegaron. El tipo podría haberme mandado todos los hacks correctamente y yo haberlos recibido, y sin embargo no hizo nada porque el tipo no tiene capacidad para almacenar esos buffers. ¿Ya? Por eso es que, en general, cuando estamos hablando de estos enlaces elefantes, digamos, me interesa que el emisor tenga una ventana grande y el receptor también. ¿Ya? ¿Para qué me sirve la ventana del receptor? Para recibir los paquetes desordenados, dijimos, ¿no es cierto? Ahora dijimos, bueno, paquetes desordenados recibimos re poco. El problema es que, en realidad, soy yo el que desordena los paquetes, ¿ya? No la red. La red pierde nomás. Pero como yo estoy transmitiendo bufferizado, una pérdida hace que lleguen paquetes desordenados. ¿Ya? No es que al tipo le llegó primero el 3, el 4, el 5 y no el 2, sino que el 2 se perdió nomás. Y le va a llegar después cuando yo lo retransmita. O sea, es mi protocolo el que está generando el desorden. Entonces, para sobrevivir a mi propio protocolo, me conviene que el receptor tenga buffers para poder almacenar por mientras los bytes que sí le llegaron bien. ¿Ya? Ahora, ¿eso implica una complejidad en el receptor? Vamos a ver al tiro que me cambia varias cosas que habíamos dado por hecho, pero me permite sobrevivir mucho mejor al costo de la pérdida. O sea que en el fondo, que una pérdida no me mata por completo. Me pone lento un rato, pero después me recupero al tiro porque efectivamente tengo toda la ventana. Ya. Entonces, me pregunto si estoy... eso ya lo dije. Ya, después viene el tema de los números. Entonces, escenario 1, ventana receptor. ¿Ya? Entonces, en el fondo vamos a hacer un protocolo que se llama GoBackN, que era un clásico de los libros de telecomunicaciones de los viejos tiempos, donde en el fondo lo que vamos a hacer es, ok, yo sé que yo tengo una ventana y sé que el receptor tiene una ventana de tamaño 1. Entonces lo que hacemos es que cuando hay un timeout asociado a este paquete, que es el más antiguo de mi ventana, entonces lo que hago es dar por hecho que todos estos se perdieron también. ¿Ya? O sea, cualquier timeout para un paquete n genera como una pérdida automática de todos los paquetes siguientes. ¿Ya? Porque salvo que realmente, cuando yo bueno, salvo que sea un error, digamos, obviamente, pero también salvo que yo retransmita ese paquete y, no sé, salga más rápido que el último y el último termine llegando después, en realidad todo eso yo sé que ya que se perdieron. Entonces, ¿para qué voy a esperar los timeouts y demorarme? ¿Ya? Entonces se llama GoBackN en el sentido que, ok, yo estaba aquí y en realidad se generó una pérdida de entonces hago como un volver atrás en la historia y decir, ok, estamos en retransmito este y este. ¿Ya? Y en el fondo me permite, bastante más simple el algoritmo, porque me basta con manejar una especie de timeout único, que es algo así como la última vez que retransmití, ¿no es cierto? Y de ahí para adelante, cada vez que hay un error, vuelvo a retransmitir de ahí para adelante. ¿Ya? Y eso hace entonces que cuando yo estoy aquí esperando el n, si empiezo a recibir el n+1, el n+2, el n+3, no hago nada, le puedo mandar un ACK del paquete original, y en cuanto ese recibe el ACK, no necesita esperarle timeout, puede retransmitir todo de nuevo. ¿Te fijas? O sea, en el fondo, en cuanto él decide, estoy recibiendo un ACK para un paquete que se va acá, por ejemplo, ¿no es cierto?, etcétera, puedo definir, eso significa entonces que el paquete que yo transmití no llegó bien, y puedo tomar decisiones con respecto a lo que está pasando. ¿Ya? Entonces, timeout único y retransmisión implica retransmisión de toda la ventana. ¿Ya?
Y por supuesto, estas chorezas de que el ACK para la ventana N implica para la ventana, que el ACK para la ventana N implica el ACK para todas las menores que esa, para el paquete N sigue siendo válido. ¿Ya? Ok, segundo escenario es que la ventana del receptor es grande. Entonces, ahora sí puedo mantener un escenario parecido al anterior, donde en el fondo cada paquete requiere su propio timeout. Algunos paquetes acá en el camino van a estar ya con el acknowledgement listo, pero yo los voy a mantener almacenados ahí, digamos, pero yo sé que ya están listos y que no necesito retransmitirlo. Algunos otros paquetes van a tener una bombita de tiempo acá asociada, ¿no es cierto?, porque están pendientes. Y todos esos timeouts son distintos e independientes. Y acá en el receptor tengo una ventana de recepción donde todos estos ya fueron transmitidos a la aplicación y no hay ningún problema. Este de acá lo estoy esperando y no lo he recibido todavía, o sea, este sería mi N. Pero curiosamente puedo tener paquetes después en el tiempo, o sea, este es el N+1, que ya está recibido y acknowledgeado, si quieren decirlo, donde el paquete está ok y listo, pero no se lo puedo pasar todavía a la aplicación porque estoy comprometido a pasarle los paquetes en orden y por lo tanto necesito recibir este antes. Pero en el fondo este ya está en memoria, listo y preparado. ¿Ya? Puedo tener huecos en el camino, por ejemplo el N+2 podría no haberlo recibido, ya he recibido, ya acknowledgeado y tener listo el N+3. ¿Ya? En el fondo, dependiendo cómo se pierde y cómo se da, yo podría estar manejando la situación. ¿Ya? Mucho más complicado en código, ¿no es cierto? Porque significa que tengo que manejar una estructura de datos, digamos, donde cada paquete o cada pedazo de bytes tiene su propia versión, ¿no es cierto? Tengo que asegurarme de ir en orden. Y, por supuesto, igual puede ocurrir, como las ventanas no tienen por qué ser del mismo tamaño, puede ocurrir que igual yo reciba paquetes en este rango ahora, que los voy a descartar. ¿Okay? Si la ventana del emisor es más grande que la ventana del receptor, pueden haber paquetes que yo no voy a ser capaz de tragarme, digamos, y me va a pasar como antes, que el tipo va a tener que retransmitir. ¿Ya? Eso hace que en general tengo un cierto interés a que las dos ventanas sean iguales. Hace como una cosa más lógica, digamos, ¿no es cierto?, donde en general yo siempre sé que todos los paquetes de la ventana del emisor pueden quedar pendientes de la ventana del receptor. ¿Ya? Pero no es obligatorio, digamos, es simplemente es como el óptimo, donde el algoritmo funciona mejor. Ya, ¿qué significa entonces ahora? Cuando se pierde el paquete N+2, ya no hago el go back N, ¿no es cierto? O sea, llega el timeout para el paquete N+2 y simplemente lo único que hago es retransmitir el paquete N+2 y todos los otros quedan igual. En la medida que voy recibiendo los ACKs para N+3 y N+4, los voy anotando, no hay ningún problema, van quedando listos. Y la única restricción es que la ventana corredera no sigue creciendo hasta que recibimos el ACK pendiente. Podríamos perderlo de nuevo, en cuyo caso retransmitimos otra vez, etc. ¿Ya? Y eso sí que empieza a dañar cada vez más porque significa que me quedo congelado esperando hasta que eso ocurra. ¿Ya? Esto se llama go back N. Esto de acá se llama selective repeat. Y en general es mucho más complejo de implementar, pero funciona mucho mejor en los enlaces tipo elefante con pérdida que el de arriba, que funciona mucho mejor en los enlaces tipo elefante pero con muy poca pérdida. ¿Ya? Entonces hay una especie de discusión de si vale la pena o no. En general la tendencia ha sido ir pasando de este tipo de algoritmos hacia este tipo de algoritmos en particular en la implementación de TCP, ¿no? Ya, tengo un último problema con Selective Repeat y es que se me murió ¿dónde la puse?
La borré. Esa que está aquí, está aquí. Se me murió la optimización. Deberíamos anotarlo. Acá arriba en go back n, yo puedo presumir que efectivamente si recibo el ACK para n, eso implica un ACK para todo x menor o igual que n. ¿Ya? En select y repeat, eso ya no vale. Eso era una propiedad que en realidad solo tiene sentido en ventanas de recepción de tamaño 1, porque efectivamente yo sé que él solo me puede enviar ACK para un paquete una vez que recibió el anterior correcto. En cambio ahora me puede enviar ACK para cualquiera que esté dentro del rango de la ventana de recepción. ¿Okay? Entonces es una desventaja, y eso hace que de alguna forma en select y repeat tengo más motivación a tener, por ejemplo, cosas tipo un NAC, para decirle al tipo lo más probable es que se le haya perdido, o sea, en el fondo yo estaba esperando el paquete n y recibí el n+1, lo estoy haciendo ok, lo recibí bien y todo, pero lo más probable es que se haya perdido el n. Entonces podríamos apurar la retransmisión del n en vez de esperar a que el tipo haga timeout y termine. ¿Ya? Pero sigue siendo opcional en el sentido de que simplemente apura el protocolo. Esto con puro timeout y con puro ACKs funciona. ¿Ya? Y siempre, en los dos protocolos, esto de acá sí corre, que en el fondo cualquier paquete viejo, o ya, en este caso ni siquiera es viejo, es ya con acknowledgement. ¿Okay? O sea, cualquier paquete de estos que ya están enviados y aceptados, si me llega un ACK de nuevo, perdón, me llega el paquete de nuevo, correcto, le vuelvo a enviar el ACK correcto también. ¿Okay? O sea, en vez de ser un ACK menor que n, en el fondo o sea, en vez de ser un paquete menor que n, es un paquete que ya está enviado y acknowledgeado sin problema. Entonces yo podría decir, ya, pero ya le envié el ACK, así que no hago nada. No, estoy obligado a enviar el ACK de nuevo, ¿okay? Porque podría ser que el ACK se hubiera perdido y estoy parando todo si es que yo no le envío el ACK de nuevo. Entonces sistemáticamente hay que ser ¿cómo se llama? Repetitivo en mandar todos los ACKs de los paquetes recibidos correctos que tengo. Ya, esos son como los tres algoritmos clásicos de retransmisión: stop and wait, go back n y select y repeat, en orden de complejidad, ¿no es cierto? Y en orden de tratar de sacarle mejor performance a una red, digamos, de alto ancho banda y tasas de pérdida más altas, digamos, y más complejas. ¿Ya? Ok, problemas de implementación concretos. ¿No era eso? Los números de secuencia no son infinitos. ¿Ya? O sea, yo no puedo suponer que voy a tener todos los enteros del planeta a mi disposición y que por lo tanto puedo decir esto es una secuencia monótonamente creciente y no se haga nunca. ¿Ya? Los números de secuencia tienen que tener un tamaño fijo porque tengo que escribirlos en una cierta cantidad de bits en el paquete y por lo tanto se me van a acabar. ¿Ya? Da lo mismo que ustedes decían que es un long o super long o lo que quieran, int se les va a acabar igual. ¿Ya? Y eso implica que eventualmente van a tener que reutilizar números de secuencia. ¿Ya? Reutilizar números de secuencia es un drama, porque significa que algunas invariantes importantes que estamos tratando de mantener, como por ejemplo saber si el número está dentro de la ventana o fuera de la ventana, ya no es tan trivial. ¿Ya? Porque en el fondo, la secuencia es una secuencia circular y por lo tanto la definición de menor y de menor igual ya no es tan obvia. Y finalmente empieza la discusión de decir, ok, ¿qué tan grande puede ser mi número de secuencia? Y la relación que hay todo un análisis clásico teórico al respecto y qué sé yo, pero básicamente la relación que hay es el tamaño de la ventana versus el número de secuencias mínimo que necesito para poder implementar esa ventana correctamente. Porque es obvio que si yo tengo una ventana más, o sea, tengo más números de secuencia dentro de las ventanas que los que puedo implementar, ya no tengo idea, se van a repetir adentro de la misma ventana y ahí no tengo idea para quién es el ACK y para quién es el paquete, ¿no es cierto? O sea, es obvio. Pero un poco peor que eso. O sea, un poco más grande el número de secuencia
obvio que tiene que ser más grande que lo que me cabe en la ventana, pero además tiene que ser un poco más grande todavía para evitar estos problemas de borde, digamos, donde, qué sé yo, me llega un paquete atrasado, retransmitido fuera de rango. Y no se me puede confundir con uno dentro de rango, ¿no es cierto?, donde estoy reciclando la secuencia. ¿Okay? O sea, en el fondo, si ustedes se imaginan como este escenario, como por ejemplo, ok, no tengo que confundirme entre estos, pero si recibo un ACK para tampoco se me tiene que confundir con un ACK para digamos, ¿no es cierto? O sea, en el fondo, más ese todavía me tiene que caber, digamos. O sea, tengo que poder distinguir ese paquete de ese de allá, porque podría recibir un ACK equivocado y no sepa cuál de los dos, o más bien erróneamente asumiría que es para cuando en realidad era un ACK viejo. ¿Ya? Entonces, la teoría es algo así como la ventana más un medio de la ventana, una cosa así. Pero básicamente hay una definición de qué tan grande puede ser mi ventana y cuánto puedo llegar a tener. En el caso de Stop and Wait, que es una ventana de emisor de tamaño 1 y una ventana de recepción de tamaño 1, en el caso de Stop and Wait, uno aplicando esa misma definición, uno puede demostrar que en realidad me basta con un bit para la secuencia. O sea, básicamente necesito dos números de secuencia, un 0 y un 1. O sea, en realidad necesito distinguir el mensaje del mensaje siguiente, pero nada más. Entonces, me bastaría con decir, este es el mensaje 0 y este es el ACK 0, y este es el mensaje 1 y este es el ACK 1, y después vuelvo al mensaje 0 y al ACK 0 y no se me enredan. Porque la única confusión que tenía yo en Stop and Wait era entre un ACK para un paquete y un ACK para el siguiente. Como no lo dejo ir más lejos, no necesito más números. Entonces, en el caso de Stop and Wait, típicamente uno implementa número de secuencia en realidad con 0 y 1 nomás. Y en el caso de Sliding Window más general, en el fondo depende de cuál va a ser mi tamaño máximo de ventana y tengo que agregarle normalmente un número más. Y hay un esquema de redondeo y qué sé yo. En todo caso, tenemos que asegurarnos que el número máximo de secuencia sea mayor que el número de paquetes en viaje. Eso a todo esto, que parece medio de perogrullo, no es tan obvio hoy en día con redes de altísimo ancho de banda, o sea, una red de, no sé, 10 gigabits por segundo. La cantidad de bytes que caen allá adentro, la cantidad de números de secuencia que caen allá adentro es atroz. Y eso hace que perfectamente números de secuencia que uno podría haber considerado razonables, de tipo 32 bits, se me acaban. Y al final no puedo, no puedo utilizar el ancho de banda total por culpa de el número de secuencia, ¿okay? Porque la ventana no la puedo agrandar más que eso. ¿Ya? Entonces, el vivir con números de secuencia reciclables es un problema. Ok, un caso típico de Go Back N son estos casos, digamos, donde en el fondo tengo ventanas de tamaño 7 y un número máximo de secuencia 8, que en el fondo es como uno más, que uno podría decir, eso suena como que basta, y en realidad uno puede mostrar fácilmente con un escenario simple que no basta, porque no tengo cómo distinguir del escenario, digamos, donde en el fondo estoy recibiendo el paquete siguiente, cuando en realidad lo que estoy recibiendo es una retransmisión de toda la ventana. ¿Ya? Y es un escenario clásico, digamos, donde y peor que eso, yo al retransmitir los paquetes de 0 a 6, en realidad el receptor cree que son los paquetes siguientes que está esperando. Porque como estoy reciclando los números de secuencia, estoy justo a la distancia correcta y por lo tanto el tipo me los acepta estúpidamente, cuando en realidad yo lo que hice fue retransmitir. Entonces me puede generar perfectamente paquetes duplicados sin ningún problema. Entonces no hay cómo distinguir una segunda encarnación de los números de secuencia, si ustedes quieren, de la primera. ¿Ya? Entonces necesito tener una cierta distancia entre la primera encarnación y la segunda para que el tipo no se pueda confundir. ¿Ya? Y eso implica entonces eso, que en el fondo la cantidad de números de secuencia que yo necesito es básicamente como el doble. Creo que es una ventana, esto es una ventana, es una ventana por 2, ¿no? Si pasamos el 2 para allá, es más o menos es el doble, son como dos ventanas, ¿no? Y necesito un más 1, que simplemente para que no me quede justo una ventana al lado de la ventana siguiente, ¿okay? Si me queden separados por 1 por lo menos, para que así no se recicla al tiro el número de secuencias, sino que entonces la idea es bastante simple en realidad, que si yo tengo acá toda mi ventana
y tengo justo acá los números siguientes, en el fondo la idea es que necesito separar con uno más antes de reciclar, ¿ok? De modo que en el fondo, si me falla todo y vuelvo a retransmitir, el tipo siempre crea que es esto y no se vaya a confundir con lo que viene, ¿ya? Pero normalmente lo que uno hace, por supuesto, es tener muchos más números de secuencia que ventanas, pero en algunos casos, como les cuento, donde si tenemos, por ejemplo, 32 bits para números de secuencia, en realidad las ventanas no pueden llegar a ser un entero de 32 bits y van a tener que contentarse con básicamente la mitad de eso, ¿ya? Por lo tanto, empieza a ser, al final termina siendo bastante fuerte. Ok. Ya. La tarea 3, que están... ¿cuándo toca control? Claro, el otro jueves, ¿no? No, pero ya nos debería tocar luego, ¿no? ¿Alguien sabe, no? 2 semanas más. 2 semanas más. 2 semanas más. O sea, el jueves, el 28. Ay, que tengo cosas para ese día. Ya, no lo tengo anotado. Ya, jueves 28. ¿Sí? No era eso lo que yo quería hacer. Jueves 28. Ok, y eso implica como 2 clases más. Ya, entonces la idea, ¿por qué están viendo mi mail? La idea en el control es como por supuesto, todo lo que vimos de IP, direcciones, datagramas, etcétera, y protocolo de transporte hasta los inicios de TCP, que en el fondo se basa mucho en lo que estuvimos viendo acá, ¿ya? Hasta ahí llega la materia. O sea, la materia debería entrar hasta lo que logremos ver la próxima semana. Normalmente la última clase entre control no tiene mucho sentido. ¿Qué más? No, la tarea 2, no, tarea 3 y 4 son básicamente la tarea 3, no se las he dado solo porque yo no la he terminado, pero, y bueno, además había que pasarles la materia, pero eso podría ser lo de menos. La tarea 3 es implementar un stop and wait en el multiplexor, ¿okay? O sea, en el fondo el multiplexor ahora va a perder datos, les va a alterar datos, les va a dar vuelta a bits y cosas así, y ustedes tienen que sobrevivir a ello haciendo un protocolo idiota tipo stop and wait que va a ser hiper lento y va a ser espantoso y qué sé yo. Normalmente el primer stop and wait que vamos a hacer va a ser entre un multiplexor y el otro y toda la tasa de pérdida va a ser igual para todos, ¿ya? La tarea 4, que es obligatoria para la gente de computación, y esa no se pueden librar, aquellos que están aprovechando de librarse las tareas. Por supuesto les voy a publicar el código de la tarea 3 mía antes de hacer la 4, pero la 4 hay que hacerla. La tarea 4 es implementar un go back n, solo porque select y repeat nunca me ha dado la lata de implementarlo, con ventanas correderas, con todo, que debería ser capaz entonces de sacarle buen ancho banda a la conexión, pero además la idea es que sea con tasas de pérdidas diferenciadas y con protocolos diferenciados por conexión, ¿ok? En el fondo es como simulando una especie de internet entre los dos multiplexores, donde la conexión A puede tener un ancho de banda y un delay y una tasa de pérdida muy baja y funciona hiper rápido, mientras la conexión B está perdida, pierde como loca y está tratando de hacer lo mejor posible. Entonces después lo que uno hace es evaluar la tarea de que si la parte B está re mala y estamos tratando de pasar un archivo grande y no pasa nunca, la parte A funciona espectacular igual, ¿okay? Si eso se logra es porque ustedes implementaron bien los protocolos, porque en el fondo la parte difícil es no joder a las conexiones rápidas mientras ustedes siguen retransmitiendo y molestando para las conexiones lentas. ¿Ya? Ok, las tareas son difíciles, espero que lo empiecen a sentir ya. Tareas primeras eran un poquito más fáciles, y en general yo les doy razonable tiempo para hacerlas, lo cual quiere decir que en general en un día no van a lograr hacerlas, ¿ya? Lo digo por algunos posts en el foro que aparecen el último día, las últimas 2 horas, alguien preguntando de qué se trata la tarea.
En general, digamos, no necesitan 2 semanas jornada completa para implementarlas, pero necesitan su tiempo. Por lo tanto, la recomendación es, ok, desde que salga, pónganse a trabajar, jueguen en sus ratos libres, hagan las preguntas correspondientes, porque después es muy difícil ponerse a tono. ¿Ya? Y yo les recomendaría hacer la tarea 3 a los de computación, porque creo que es útil el ejercicio para enfrentar mejor la 4. Enfrentar la 4 sin haber hecho nada es pesadito, digamos. A pesar de que yo les voy a dar el código de la 3, pero igual no van a entender nada. Ok. Nos vemos la otra semana. ¿Cómo? Sí, pues ya dije que sí. Tú me hiciste decir que sí.